Hola positivos y positivas. Durante la pandemia hemos escuchado más que nunca términos psicológicos, emociones, estados mentales, problemas derivados del confinamiento que hasta ahora no eran comunes en nuestras vidas. Uno de los términos más escuchados ha sido el estrés postraumático. El estrés postraumático empezó a estudiarse con los veteranos de guerra cuando se comprobaba que al volver de la guerra sufrían una serie de síntomas como ansiedad, pesadillas, flashbacks, hipervigilancia, miedo, que les impedía llevar una vida normal. Y te preguntarás, ¿qué tiene esto que ver conmigo? Vamos a descubrirlo. El trastorno de estrés postraumático lo desencadena la experiencia directa con una vivencia que ha puesto tu vida en riesgo. También sabemos que el conocimiento de que alguien cercano y querido, como un familiar directo, pueda haber sufrido un trauma puede también desencadenar este estrés postraumático. Un accidente, una pelea, un incendio, una enfermedad de larga duración, ser protagonista en primera línea de la pandemia, un abuso sexual, el maltrato físico o psicológico. Normalmente, el estrés postraumático aparece entre el mes y los 3 meses del trauma. Tal y como se describe en el DSM-5, que es el manual de los trastornos mentales, el estrés postraumático afecta a 4 cuadros: pensamientos intrusivos, caracterizados por recuerdos angustiosos, involuntarios, pesadillas sobre la experiencia, malestar psicológico intenso al exponerse a situaciones o símbolos relacionados con el trauma o reacciones físicas de angustia al estar en contacto con recuerdos o símbolos que estén asociados a la experiencia traumática. Por ejemplo, un médico de la UCI que ha vivido en directo la pandemia puede tener pesadillas, pensamientos y sufrir angustia al recordar a sus pacientes las muertes vividas, la falta de material, la sensación de impotencia. Incluso puede sentirse mal al oír una ambulancia, al pasar por delante del hospital o generarle temor el hecho de ir a trabajar. Conductas de evitación. La persona trata de evitar símbolos, situaciones o personas que le recuerdan la experiencia traumática y también trata de evitar los pensamientos relacionados con la situación. Alteraciones del estado de ánimo que se asocian al trauma: apatía, pérdida de interés en experiencias que antes eran placenteras, pérdida de interés en las personas, problemas de memoria, incapacidad para recordar alguna parte del trauma, estado de ánimo decaído, alteración, estado de alerta o reactividad. Puede aparecer hipervigilancia, conductas autodestructivas, irritabilidad, irascibilidad, sobresaltos, alteración del sueño, problemas de concentración. No todos respondemos igual ante una misma situación traumática. Depende de muchas variables como nuestros recursos personales, cómo interpretamos ese momento y la explicación que damos de la gestión emocional. Si te has visto afectado alguna vez por una experiencia que ahora esté condicionando tu vida con ese estrés postraumático, la psicología ofrece tratamientos efectivos que te ayudarán a aceptar, a conectar con tu presente, a aliviar el dolor y el sufrimiento, a comprender y poder hacer frente a situaciones que ahora suponen limitaciones. Os explico brevemente las intervenciones y técnicas que más efectividad y respaldo científico tienen. Información al paciente sobre el trauma, estar informado sobre cómo se genera el trauma, normalizar lo que sentimos, entender cómo puede condicionar el presente y el futuro de nuestra vida cotidiana, conocer cuáles son los síntomas, la tríada cognitiva, que es la relación entre lo que pensamos, lo que sentimos y cómo nos comportamos, ayuda a sentirnos más relajados. La falta de entendimiento, por el contrario, lleva al paciente a sentirse confuso respecto a cómo se siente. Puede sentirse incluso culpable o inseguro. La mayoría de las personas que han sido víctimas de un atentado, que durante la pandemia han perdido a un familiar y no han podido despedirse de él, que han perdido un bebé, dicen que la mejor manera de sentirse comprendidos es hablando con personas que atraviesan situaciones similares. El apoyo social es importantísimo
como lo es la familia o los amigos. Pero poder hablar desde lo más íntimo de cómo te sientes y saber que la persona de al lado siente lo mismo suele ser muy liberador. Terapia cognitivo-conductual enfocada al trauma. Es la más respaldada a nivel de estudios. También es la que más tiempo lleva aplicándose. La terapia de exposición trata de acercar al paciente al recuerdo y a la situación real que originan todos estos síntomas traumáticos, de tal manera que pueda convivir con su experiencia desde la serenidad y la tranquilidad. También se trabaja la reestructuración cognitiva, es decir, la interpretación, los pensamientos actuales que le llevan a creer que vive en un mundo amenazante. La terapia de exposición empieza por una desensibilización sistemática. Se acerca a la persona a la experiencia traumática a través de la imaginación guiada, enseñándole a su vez cómo relajarse ante los estímulos que desencadenan la respuesta de miedo, de ansiedad o de horror. Y a medida que el paciente consigue familiarizarse y relajarse, se va incrementando la cercanía imaginada o real a la situación traumática. EMDR, esta técnica basada en el reproceso a través del movimiento de los ojos, parte del concepto de que el estrés, el sufrimiento o la ansiedad que sufre la persona después de haber vivido una experiencia traumática se debe a que la interpretación, la vivencia acerca del evento traumático permanecen sin procesar en el cerebro. La técnica de EMDR, a través del movimiento de los ojos, consigue desbloquear los pensamientos, los comportamientos y las emociones relacionadas con el evento traumático. Se trata de hacer una reconstrucción del trauma. Las terapias de tercera generación no centran el tratamiento en reducir la ansiedad, sino en aprender a vivir con la situación desde nuestros valores. Los síntomas dejan de ser los protagonistas y lo que se pretende es que la persona deje de luchar para aprender a convivir, a distanciarse emocionalmente, a poder vivir esa situación conforme a su escala de valores. Se trata de encontrar un sentido al miedo, porque el miedo forma parte de la supervivencia. Cuando encontramos un sentido, también es más fácil aceptar. Aprender a regular tus emociones desde el entrenamiento en ejercicios de relajación, meditación o respiración es una manera de coger control con tus emociones. Uno de los síntomas del estrés postraumático es la alteración, los sobresaltos, los problemas de sueño o la ansiedad. Poder regular tu sistema nervioso y la actividad de la amígdala a partir de estos entrenamientos no hará que desaparezca el problema, pero sí que puedas enfrentarte a él y afrontar el tratamiento o la situación desde emociones más agradables. Ante cualquier situación dura, contar con apoyo social es importantísimo. Habla, comparte, comunica, déjate ayudar. Las personas que te quieren y que están alrededor tuyo a veces no saben cómo prestar ayuda efectiva, pero si pides, si expresas cómo, será mucho más fácil para ambas partes. Querido positivo y querida positiva, todos alguna vez vamos a atravesar una crisis o un trauma o una situación complicada. Es importante saber que no estamos solos, que no tenemos que llevarlo solos, que podemos pedir ayuda a nuestro entorno y ayuda profesional. Y sobre todo es importante saber que existe un presente y un futuro que merecemos vivir con dignidad. Te espero en mi próximo vídeo.